tardes a todos y todas. Vamos a tener un coloquio el día de hoy con personas que han hecho divulgación desde diferentes disciplinas. En la Dirección General de Investigaciones nos interesa en este momento recuperar las diferentes disciplinas, o sea, no solo enfocarnos, digamos, como estereotípicamente a las ciencias, ¿no? Que luego se relacionan lo básico, lo exacto, ¿no? Las duras, ¿no? Las ciencias duras. Estamos tratando de incluir diferentes disciplinas, pero además tratando de incluir a las regiones. Entonces invitamos a dos personas que sabemos que han hecho proyectos de divulgación o que están a cargo de proyectos de divulgación para que vengan a dialogar a Jalapa, lo cual me da mucha pena porque más bien sería que nosotros vayamos a las regiones, ¿no? Eso sería lo ideal, pero bueno, estamos empezando y ahorita les voy a presentar. Hay una persona que va a estar conectada, espero que se ha de haber tomado un receso, si no es que ya llegó el doctor Antonio Lafita. No está. Bueno, seguramente ahorita llegará. Mientras voy leyendo las reseñas, las semblanzas, perdón, de las personas que están participando hoy en el coloquio. La doctora Yareni Perroni Ventura. Ella es investigadora titular del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, como dicen acá en Bioteca, ¿no? Acá en Bioteca. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 2 y es profesora con perfil deseable PRODEP. Ella es bióloga egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudió el doctorado en el Instituto de Ecología INECOL y en el doctorado en Ciencias en Ecología y Manejo de Recursos Naturales. Además, su interés profesional incluye investigación sobre biogeoquímica del suelo y del ecosistema, estequiometría ecológica, mecanismos de fertilidad del suelo, del desierto y sistemas planta-suelo. Ha dirigido tesis de maestría, de doctorado, de licenciatura y participa como integrante en la Sociedad Científica Mexicana de Ecología, Sociedad Botánica de México y en el Programa Mexicano del Carbono. Es coordinadora de la Cátedra de Excelencia Mujeres en la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Veracruzana y es activa promotora de la participación y visibilización de las mujeres en la ciencia. El doctor Antonio Marín, que aquí está con nosotros, es licenciado en Física por la UB, obtuvo el grado de maestro en Inteligencia Artificial y el doctor en la Universidad de Toulouse, en Francia, en el 2004. Es investigador permanente del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial y además es nivel 2 en el SNI. Sus áreas de interés son la robótica móvil y de servicio, interfaces humano-robot, procesamiento digital de imágenes y percepción 3D. Cuenta con más de 100 artículos científicos publicados en revistas y congresos internacionales. Ha dirigido una decena de proyectos científicos, iba a exagerar un poco, doctor, y ha registrado al menos 8 patentes relacionadas con algunos de estos proyectos. Además, ha ganado 2 veces el premio de la investigación interdisciplinaria de la UB. En 2020 le otorgaron el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, aquí en el estado de Veracruz, y es el premio al decano de este año de la Universidad Veracruzana. El doctor Juan Manuel Pech Canché es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Yucatán y doctor en Ecología y Manejos de Recursos Naturales por el Instituto de Ecología. Está adscrito a la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Región Poza Rica Tuxpan como investigador de tiempo completo. Sus líneas de investigación son la ecología de murciélagos, diversidad de vertebrados terrestres, así como la medición y valoración de la biodiversidad. Es miembro de diferentes sociedades científicas nacionales e internacionales, siendo actualmente tesorero de la Asociación Mexicana de Mastozoología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, es miembro del Padrón Veracruzano de Investigadores, perfil deseable PRODEP, 2 veces ganador del Premio Arte, Ciencia y Luz por su licenciatura y su especialidad. Ha publicado artículos científicos, de divulgación, capítulos de libro, ha publicado 2 libros, impartido cursos de licenciatura, posgrado
Y un largo etcétera, ¿verdad, doctor? Ya vi. Bueno, muchas gracias por venir. Vino expresamente a este evento para compartir la experiencia. Entonces, muchas gracias. La doctora Ibiza Martínez Serrano es bióloga por la Universidad Veracruzana, maestra en ciencias con especialidad en el manejo de recursos marinos por el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas en el Instituto Politécnico Nacional con sede en La Paz, Baja California. Ella ha trabajado con la ballena azul, el cachalote, los delfines y otras ballenas. Después obtuvo el doctorado en neuroetología por la Universidad Veracruzana, estudiando en el ámbito hogareño de delfines. Ha trabajado en diversos proyectos de monitoreo ambiental con almejas, delfines, cachalotes, manatíes y recientemente en el Parque Nacional Sistema Recifal Veracruzano en colaboración con el APIVER. Es nivel 1 en el SNI, pertenece a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia actualmente y está colaborando en el Centro de Ciencias de la Tierra en un proyecto de comunicación de las ciencias del clima, específicamente en el cambio climático y la ecoansiedad. Ibiza ama el ir al cine, cocinar, hacer pasteles y también ama el mar, ama la ciencia, pero ama más comunicarle. Francisco Alejandro Alafita, quien va a estar conectado con nosotros, es maestro de Ciencias Exactas por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente se desempeña como técnico académico en el Centro de Investigaciones de Recursos Energéticos Sustentable, el CIRES. Si lo ven ahí en el banner, ahorita acaban de cambiar de instalaciones, así que deben de estar muy contentos. El doctor Antonio Alafita combina labores de docencia e investigación en matemáticas. Su trabajo se centra en el análisis de sistemas dinámicos, el desarrollo de algoritmos computacionales y el uso de técnicas de aprendizaje profundo. Ha realizado proyectos de reconocimiento de formas y modelación matemática, empleando herramientas como el MATLAB, con aplicaciones en ciencias e ingeniería. Bueno, después de sus presentaciones, además quisiera decir que a 3 de los que están aquí ya los he visto en acción en la divulgación de la ciencia, entonces pues por eso pensé en ustedes, pero me gustaría escuchar los proyectos que tienen en otro lado, ¿no? O cómo hacen divulgación en específico. Y en ese caso, les pediría que nos digan, para quienes no los conozcan, si cómo hacen la divulgación en su disciplina o en sus regiones en particular. Y una pregunta que digo, contraviniendo lo que decían hace rato, pero si ustedes tienen alguna metodología que ya hayan descubierto, alguna receta que ya hayan descubierto para divulgar, ¿no? Así, esa es como la pregunta. No sé si empezamos por aquí, se van pasando el micrófono. Bueno, buenas tardes. Primero, en cuanto a las estrategias, por esto último que comentaba, bueno, antes quisiera agradecer igual la consideración para platicar un poco con ustedes de las experiencias que hemos hecho nosotros en divulgación, específicamente con el tema con el que trabajo, que escucharon hace rato trabajando con murciélagos. De inicio ese es un bloqueo, o sea, es un bloqueo, porque para bien o para mal, mucha gente tiene prejuicios y los prejuicios para los murciélagos son negativos. Entonces, la estrategia que hemos visto que nos funciona es de la vista nace el amor. Entonces, hacer ejercicios prácticos en donde la gente pueda ver, pueda palpar, pueda sentir, porque no es lo mismo que le muestres una foto, que le muestres un video, que le digas, este es un murciélago, así se ve un murciélago, a que lo tengan en la mano y obviamente con todas las medidas de seguridad, que lo vean, que lo puedan palpar, que lo puedan sentir. Y a partir de eso hemos visto que sí les cambia mucho la perspectiva. Desde niños que se emocionan hasta algunas personas del sector productivo, específicamente ganaderos, que son luego con los que tenemos esta situación por el problema que ellos ven a los murciélagos, por el daño económico que les genera en la ganadería. Entonces, lo que hemos visto nosotros que funciona es ir directamente con la gente y hacer ejercicios prácticos, no solamente quedarnos en un aula haciendo algo académico, sino brincar a diferentes sectores focalizados en donde podamos tener alguna situación crítica, pero también hacia la sociedad en general, acercarnos a público, como bien comentaban antes, público que puede estar cautivo, pensando en escuelas de diferentes niveles,
pero también abriéndolo hacia la sociedad en general y buscando actores para hacer sinergia, o sea, buscando asociaciones no gubernamentales, buscando incluso lugares que hemos encontrado una buena sinergia con un área para la conservación en Tuxpan, hacer equipo, porque al final de cuentas, mientras más manos trabajemos sobre lo mismo, mayor impacto podemos lograr. Bueno, en mi caso, bueno, mi tema es particularmente interesante para la actualidad. Entonces, se facilita mucho hacer la divulgación. Es, digamos, un tema que atrae mucho. Pero déjenme contarles que hace, ¿qué será? Pues más de 40 años, yo participé en Sábados en la Ciencia como niño. Entonces, esos programas de Sábados en la Ciencia, que eran en aquel entonces en el Ágora de la ciudad, pues realmente fueron fundamentales para muchos de nosotros que seguimos el camino de la ciencia. Una metodología para hacer divulgación, yo creo que no, yo creo que un poco es pasión, un poco de pasión por transmitir lo que conocemos, así como yo recibí en aquel momento esa información, quisiera yo darla a las demás personas. Me ha tocado, gracias al equipo de veras grandioso aquí de comunicación de la ciencia, atender a adultos mayores o que están aprendiendo a leer y escribir. Me ha tocado ver a niños, a gente ya de plano de estudiantes con diferentes temáticas que no son en el área técnica. Pero también he participado en esta divulgación para personas en la industria y empresarios. ¿Cuál es la metodología? Yo diría, hay que saber muy bien qué es el público al cual vamos a poder llegar, tratar de encontrar las características y qué podría interesarles. No es lo mismo una plática para cualquiera de estos grupos que acabo de decir, y sobre todo, pues bueno, buscar cómo atraer a la gente para para este tipo de ambientes. Pero que, pues inicialmente podríamos decir algo así como ello. Gracias por la invitación y por la consideración. Ay, qué difícil pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Pues afortunadamente, igual que Antonio, yo también tengo una ventaja sobre los objetos de estudio con los que trabajo, ¿no? Entonces siempre son llamativos, pero ojo, son llamativos tanto positiva como negativamente, porque los tiburones también tienen cierta reacción negativa, ahora casi cada vez menos, pero lo que a mí me gusta mucho es que al momento de estar haciendo la divulgación o cuando se hace divulgación en mi caso, pierdo el miedo a hacer el ridículo, pierdo el miedo a equivocarme, pierdo el miedo a platicar y a hablar. Muchas veces queremos hacerlo todo tan bien y tan acartonado, tan estructurado, o como, ay, que me salga bien, ¿no? O que todo el mundo entienda. No, esto es muy libre, y eso es algo que me dejaste pensando mucho cuando nos pedías que pensáramos qué era para nosotros la divulgación. Me costó encontrar una palabra que me pudiera ayudar, y la palabra que creo que más se acerca a lo que siento es libertad. Libertad de hacer lo que yo sienta que es bueno, obviamente con la base teórica de qué es la divulgación, porque ya hemos estado aprendiendo que tiene su chiste, que tiene su ciencia, pero ser libres en el sentido de cómo explicar las cosas, cómo tener esa pasión, cómo interactuar, reírte con la gente. A mí me encanta trabajar con infancias porque te hacen preguntas bien difíciles, y también es muy bonito decir, no sé, vamos a averiguarlo juntos, porque así es como también puedes construir sus curiosidades y la manera en la que pueden ellos resolver una pregunta. Entonces yo diría un poco que si le sumamos un ingrediente a esa receta grande que tenemos, que sabemos que no hay recetas, es perder el miedo y tener esa libertad de hacer lo que nosotros queramos, sin afectar al tercero, obviamente. Bueno, pues yo también agradezco mucho a Roxana su invitación, y a diferencia de los expertos divulgadores aquí, yo me confieso que no soy divulgadora. Mi experiencia ha sido muy poquita.
y es gracias a mis estudiantes que hemos podido hacer esta divulgación. Más bien, desde mi experiencia, es fomentar espacios. Cuando veo que alguien tiene ese talento nato de la divulgación, impulsarla. Y lo que sí he hecho es reflexionar mucho acerca de la divulgación, sobre todo porque la disciplina a la que yo me dedico, pues desde el punto de vista de mucha gente, yo pienso que es aburrida. Me acuerdo de mis compañeros que trabajaban sistemas de apareamiento en insectos y sus pláticas siempre eran las risas, todo lo que podían ver. Imagínense, apareamiento y los sistemas. Entonces, ahí yo entendía que si alguien quería entender un poco de lo que yo hacía, bueno, había que tratar de aprender, de estar sensible a ver cómo lo iba yo a comunicar para que no se hiciera tan aburrido. Y escuchando la excelente plática hace rato de Miriam y también pensando en cómo se definía la divulgación, pues es una cosa difícil de definir, ¿no? Tiene que tener, pues, ¿qué es? Pues la acción de comunicar, de compartir. Hay quien dice que es recrear de alguna manera lo más accesible posible ese conocimiento, pero también pienso que es muy importante diferenciar la divulgación, es decir, es todo un arte que no es una habilidad en la que los investigadores nos formamos. Entonces es un poco abrumador también hacerla porque teniendo en cuenta el ejemplo que ponía Miriam acerca del restaurante y de la persona que ocupa mucho de su tiempo, de su energía en generar esa comida, en crear esa comida, si nosotros vamos a los restaurantes, el chef no es quien sirve la comida, quien lleva la comida al público. Son personas especializadas, son meseros que lo van a hacer muy bien, pero que si se le dice al chef, pues a lo mejor no le sale tan bien llevar esa comida. Pero sí pienso en estas reflexiones también que es muy importante hacer divulgación de la ciencia, hacerla bien, y esto tiene mucho que ver con cómo la sociedad puede permitir que se siga gastando en ciencia. Entonces, hay que hacerla bien, es muy importante, sobre todo porque esto que se decía de la magia, la ciencia, pienso que hay dos tipos de divulgación. Divulgar el conocimiento per se, que alguien más lo hizo o que uno mismo lo hizo también, pero divulgar el proceso en el que se genera el conocimiento es una cosa que no está tan bien, no está muy visible, pero que también es muy importante para que se haga esa diferencia y se especialice un divulgador, ya sea el mismo investigador o una persona con más capacidades y herramientas para la comunicación, acerca de que todo lo que escuche y que diga, pues porque lo dijo un científico, entonces ya eso es cierto o no es cierto. No, tenemos que también pensar en esa divulgación, en el proceso de cómo generar ciencia, cómo este chef va a hacer la comida, ¿eh? Eso para mí es... Sí. Bueno, ya que andamos por allá, si quieres, quédatelo y lo regresamos. No, no se conecta, doctor. Ja, no tiene problemas. Pero hasta ahí. ¿Qué experiencia o alguna cuestión en particular, una población en particular, un grupo con el que estaban divulgando, les hizo replantearse su forma de pensar la divulgación? Digo, si ya venían haciéndolo de alguna manera, dijeron, con este grupo no me funcionó, tal vez debería hacer tal cosa. Así como alguna experiencia que les hace, experiencia muy buena o experiencia tal vez no tan grata, que les haya hecho repensar cómo estaban haciendo la divulgación. Aunque sea corta la experiencia, como el caso de lo que dice el doctor,
Bueno, este taller que hicimos en en la Ciencia, Sábados en la Ciencia, es una oportunidad excelente para poder echar a andar todas esas reflexiones, todo ese gusto, todo ese disfrute de poder compartir estos conocimientos. La comunidad no sé cómo se dice, sorda, interactuar con ellos fue muy impresionante, porque uno pensaría con estos prejuicios de que a lo mejor es una cosa más complicada, y no, al contrario, eran las personas que más entendían y querían participar y captaban muy bien el mensaje, y fue fantástico participar con ellos en el taller donde tocaban, preguntaban. Bueno, pues uno le abre la mente en decir, es verdad, estamos pensando en divulgar a niños, a adultos, pero estas personas con discapacidades, pues también tienen derecho a participar y a disfrutar de la ciencia. Y, ¿por qué no? Tendríamos ahí a unos científicos excelentes, ¿no? Eso fue muy, muy bonito. Gracias aquí a la dirección y a Roxana. Ay, bueno, me sumo al comentario de Sábados en la Ciencia porque me ha tocado dos veces recientemente. Y cada vez que se acerca la fecha de que me toca, ay, me da un miedo, me entra un miedo porque no sabes qué público va a llegar, está totalmente abierto. Entonces, siempre, y lo comentábamos con otra persona aquí afuera en el receso, por muy preparado que tengas un taller, una plática, por muy bien estructurado que la tengas, siempre hay algo que tienes que improvisar, siempre hay algo, ¿no? La primera vez que me tocó hacer Sábados en la Ciencia, yo tenía armado así un super rally, vamos a hacer tortugas y vamos a salir del caparazón y a correr por todo el pasto y pasar obstáculos porque eres la tortuguita que está venciendo a los depredadores. Cayó una tromba, una lluvia horrible, y me decía el organizador, pues ni modo, va a tener que ser dentro del auditorio. No podíamos salir. Justo terminó el taller y se acabó la lluvia. O sea, era así como, ¿no? Así, ¡ay! Como que se fue la nube. Pero ahí nos siempre como que fue muy importante la improvisación, ¿no? Montamos el rally adentro del auditorio del Museo de Antropología y creo que hasta fue más divertido porque tenía que saltar entre butacas y bueno, para mí fue muy estresante ese momento. Y otra cosa que me pasó, que además eso podría decir, ay, me da pena decirlo, pero también es bueno comentar los errores o los no éxitos, ¿no? Porque eso casi nunca lo contamos y creo que de eso también se aprendió un montón. Nosotros teníamos que hacer un taller de construcción de capacidades para pescadores para reducir la captura incidental de tortugas en redes en el parque, en el sistema arrecife veracruzano. Entonces, después de todos los datos de monitoreo que teníamos, vimos que había dos tipos de pescadores, los pescadores artesanales y los pescadores deportivos, las personas que son dueños de lanchas y se van y andan por todo el parque. Y armamos un taller muy bonito, dirigido a adultos, obviamente, o sea, también pensando en el tipo de público, etcétera. Conseguimos dinero del extranjero, nos dieron una beca, o sea, todo estaba así como muy puesto, ¿no? Y habíamos planeado un día para pescadores privados y otro día para pescadores artesanales. Pusimos un super coffee break, así galletitas y fruta y todo así muy bonito. Y cuando llega el día de los pescadores privados, no llegó nadie. Nadie, y nos estábamos así como, fue horrible, fue el peor día de mi vida, el peor día de mi vida. Porque además íbamos pescador por pescador, ¿no? En las marinas, hicimos mucha publicidad. Entonces sentí tan horrible, así, nos tuvimos que comer nosotros el coffee break, lo tuvimos que regalar. Y al otro día estaba lleno de pescadores artesanales, ¿no? Entonces ahí como que también me ayudó mucho para
reconstruir el taller y reconstruir sobre todo no el taller, sino la manera en la que tienes que conectar con la gente, o sea, cómo yo tenía que contactar a los pescadores privados o a los dueños de embarcaciones de una manera totalmente diferente para que accedieran y para que se interesaran en el tema. Y eso me lleva a que pues hay que estar aprendiendo todos los días, ¿no? Iba a decir otra cosa y se me olvidó, pero después que me acuerde les cuento. Gracias. Bueno, acaba de decir una palabra muy importante, Ibiza, que es conectar. Y creo que cada auditorio es completamente diferente. Una de las experiencias que he tenido, por ejemplo, he participado en varias exposiciones con niños. Y con los niños, particularmente, la primera vez que les estaba yo dando una plática, es importante saber que el niño se va a parar y te va a preguntar algo y te va a interrumpir a la mitad de cualquier cosa. ¿Cómo responderle a ese niño? Porque muchas veces la pregunta puede desviar completamente la atención o el tema, sin que pase eso, pero además tampoco decirle, cálmate niño, porque esa curiosidad que tiene es la que hay que propiciar. Entonces, bien interesante esta parte que cada uno de los auditorios son completamente diferentes. En este caso es saber cómo responderle, porque uno nunca se espera y que, como dices, improvisar y tratar de mantener el auditorio, pero además dar una respuesta, por lo menos momentánea, al niño para seguir en el discurso. No así pasa, por ejemplo, con el caso de jóvenes. Con el caso de jóvenes, y sobre todo a veces que tiene uno auditorios que le llenan a uno con un 10% interesados y los demás no. Otra vez, el conectar es sumamente importante. Que hay que buscar temas de actualidad, algo que los enganche. O vieron el video de TikTok, o vieron el meme, vieron esto, vieron el otro, y es algo que tenemos que buscar para poder conectar con ellos. En el momento que vieron, sí, yo vi el meme, yo recuerdo esto, es sumamente importante, ya los tienen. Y ahí, cómo mantenerlos también no es nada fácil. Hay que estar cada determinado tiempo aplicando ciertas estrategias de esto para poderlos tener. Por otro lado, por ejemplo, las personas mayores no preguntan, casi no preguntan, pero una vez que se sueltan a preguntar es bien difícil. Entonces, son bien diferentes los auditorios, porque una vez que alguien está interesado, no te va a dejar y sigue pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Y es otra vez, ¿cuál es la estrategia? Porque puede haber otras personas esperando para hacer unas preguntas, porque muchas veces las personas, no sé si les ha pasado, pero se esperan al final. Esperan al final para ir y lo buscan a uno y quieren que uno conteste, pero hay otros 3 o 4 mínimo, generalmente también esperando respuestas. Entonces, bueno, algunas de las anécdotas, pues sobre todo este tipo de cosas. Bueno, yo les voy a contar primero 2 experiencias positivas que nos ha pasado haciendo la divulgación igual. La primera es, trabajando con cuestiones de difusión, de conservación de murciélagos, notar el cambio que tienen en la perspectiva. Y les comento el caso puntual. En una de las actividades que hacemos de difusión, fueron estudiantes de un bachillerato y estuvieron con nosotros viendo toda la charla que hacemos, incluso hacemos actividad en campo, les mostramos los ejemplares. Y lo que me pareció muy importante es que una semana después nos hablan de la dirección de esa escuela, porque resulta que esos estudiantes encontraron un murciélago en la cafetería de la escuela y ellos mismos contuvieron a sus compañeros que querían matarlo. Entonces ellos mismos resguardaron el ejemplar, le reportaron a la directora de lo que ellos habían asistido, nos hablaron de la dirección, fuimos, hicimos el rescate, rehabilitamos al ejemplar y unos días después lo liberamos. Entonces, notar ese tipo de cambios directamente con la gente, con jóvenes, para mí eso es el primer gran mensaje que estamos viendo, de que sí funciona hacer ese tipo de cosas y realmente sí les cambias el chip, sobre todo a esa edad. La segunda, igual, cuando hicimos las primeras actividades de divulgación, me acuerdo de un niño de secundaria que pasó eso, le encantó y todo el tiempo estaba detrás de mí como sombra, oiga, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquello? Entonces fue muy grato verlo el año pasado en la facultad como estudiante. Entonces, para mí el primer mensaje, cuando vi el chavo y me comentó su experiencia, lo primero que pensé es, ay, estamos viejos, de que ya pasó cierto tiempo
de que estaba en la secundaria y ahorita ya está en la universidad. Pero el segundo punto, ya platicando con él, me decía eso, de que él estaba indeciso en ese momento de estudiar una carrera de ingeniería o estudiar una carrera de ciencias biológicas. Y vivir esa experiencia dice que le hizo tomar la decisión por optar por una carrera en ciencias biológicas. Lo lamento por las ingenierías que perdieron un aspirante, pero agradezco que se ganó en las ciencias biológicas. Pero el punto es ese, ¿cómo notar el cambio en la perspectiva con niños, con jóvenes? Eso me parece que ha sido para mí de las mejores experiencias. Y una de las experiencias negativas es que, desafortunadamente, hay mucho financiamiento para investigación, pero poco financiamiento específico para divulgación. Y luego pasa, no me dejarán mentir, que uno trabaja con, bueno, en mi caso con Fundación Juan Pech, que luego es quien termina hasta poniendo de la bolsa para ciertas cosas. Si es algo en línea, pues diseña, o sea, conoce una herramienta, PowerPoint para los de mi edad, Canva, y ya, lo que quieran, la herramienta que mejor les guste, pero hacer algo de divulgación en redes sociales es relativamente fácil, porque nada más, diseña algo y súbelo. Pero cuando quieres hacer algo físico, pues requiere insumos, y lo estamos viendo desde traer a la gente, diferentes tipos de cosas que no me voy a desgastar porque va a aparecer el pozo de los, de los recuerdos, de los reclamos, pero de hacer divulgación, querramos o no, cuesta. Entonces, algo que hemos aprendido nosotros es ser muy eficientes en las cosas que queremos hacer. Muy eficientes desde el uso de recursos, de insumos, del personal, o sea, ser muy claros en qué queremos hacer, cuál es el mensaje que queremos dar, cuál es el instrumento que vamos a hacer, y obviamente tratar de tener alguna forma de autoevaluarnos con este proceso de mejora continua para ir mejorando conforme pasa el tiempo. Porque sí, luego sucede, y creo que es buen ejemplo ahora, que se requiere a final de cuentas insumo cuando quieres hacer cosas de divulgación, y lamentablemente hay pocas fuentes de financiamiento para cosas específicas de divulgación, no tanto de investigación, que ahí sí hay mucho más, ya está ahí. Está bien. Creo que el doctor Alejandro sigue sin conectarse, qué pena. Pero bueno, entonces lanzo la siguiente pregunta, igual somos de regreso. ¿Cómo se imagina la divulgación de su disciplina o en su región en 20 años? O sea, ¿cómo lo proyectarían? ¿Qué les gustaría que pasara? ¿Qué esperan de los sectores que están ahorita con el ejemplo del de secundaria? Bueno, ya. Pero, ¿qué esperarían de la divulgación? Así, desde cada quien desde su trinchera. Yo, bueno, más allá de cosas como específicas para la región o para mi área, yo creo que en general, hablando de la academia, yo lo que espero es que se haga divulgación por convicción y no por obligación. Ahora, afortunadamente, ya es válido porque cuenta para el SNI hacer cosas de divulgación. Incluso les hago la pregunta a los estudiantes. Ustedes, si reciben una beca, tienen que hacer retribución social. Mi punto es, si no los obligara el CONACYT a hacer eso, ¿lo harían? Entonces, y de ahí brincar hacia este lado. Igual nosotros, o sea, que realmente quien haga divulgación es porque quiere hacerlo y no porque lo obliga el sistema a hacerlo. Para mí ese es el principal punto. Y pongo lo que hacemos nosotros como academia, no quiero personalizar como academia, pero también en los estudiantes, porque ustedes van a ser la futura academia. Entonces, para mí ese es el punto principal, hacer las cosas con convicción, porque eso va a ir detonando todo lo demás. Incluso algo que me parecía muy interesante, no recuerdo cuáles eran las opciones, pero cuando nos hablaba la presentación inicial, que me encantó, cuando hablaba como de los 3 puntos principales, que eran, uno era la paciencia, otro la pasión y el otro no me acuerdo. Y yo lo que pensé es la pasión, que la pasión detona lo demás. Si haces las cosas con pasión, vas a documentarte, vas a tener paciencia, vas a buscar herramientas, vas a buscar hacerlo bien. Entonces, para mí eso, hacerlo por convicción y no por obligación. Bueno, en mi caso, pues otra vez, resulta interesante y fácil esta pregunta. ¿Qué se espera? Obviamente medios digitales, realidad virtual, realidad aumentada. Va a haber un montón de dispositivos para en 20 años poder hacer este tipo de divulgación. ¿Cuáles son los compromisos? Desafortunadamente en Internet hay miles de cosas que parecen ser divulgación y que muchas veces son mentiras, noticias falsas. Entonces tendríamos que
generar una plataforma interesante, que podría ser la misma universidad, la que puede validar que lo que se está emitiendo tiene validez, digamos, científica y tecnológica. ¿Por qué? Porque este tipo de plataformas suben mucha información y muchísimas cosas. No sé, posiblemente en unos 10, 20 años podríamos estar en estos lugares virtuales compartiendo con muchos de ustedes simultáneamente con avatars en nuestro ambiente. Y pues yo creo que eso va a cambiar radicalmente las cosas de cómo vamos a hacer esta divulgación y comunicación. Gracias. 20 años. Ya voy a estar jubilada. Pero no retirada. Bueno, pues yo coincido con Juan Manuel. Cuando yo empecé a hacer divulgación, se tenía la percepción de que era hobby, ¿no? O que era, ay, bueno, al parque a poner una mesita con un par de huesos. O, están enseñando a doblar un papelito, ¿no? Hasta podría decir que a veces sentía, de manera personal, no voy a hablar por mis compañeros, como discriminación, ¿no? Así de, ay, los divulgadores, ¿no? Y después me dio mucho gusto ver cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido formalizando y cómo se ha ido poniendo en serio la cosa, al grado que nuestra Secretaría de Comunicación, de Ciencia, pues ya nos lo toma en cuenta o ya nos dice, porque eso yo creo que es una de las cosas bonitas de las personas que hacemos ciencia, pues que sirva, ¿no? Para algo, o para alguien. Y entonces uno de los objetivos de la divulgación es que la gente aprenda y le sirva lo que estamos haciendo y que no se quede encerrado ni en el paper, en la publicación o en el salón de clases. Entonces, así como no improvisan en el proceso de hacer ciencia, o sea, como no improvisamos, es decir, tenemos técnicas, tenemos métodos, no prenden un mechero ahí al nomás, ¿no? No siembran una caja Petri así como, o sea, hay un procedimiento y hay un protocolo, no se improvisa en el laboratorio, no se improvisa al hacer ciencia, tampoco se improvisa al hacer divulgación científica. También tiene su técnica, también tiene su forma de hacerse, y entonces, aunado a lo que comenta Juan Manuel sobre la convicción y no la obligación, y no porque ahora nos dé puntos y porque ahora sí nos lo valgan, pues sí hacerlo en serio y capacitarse. No tanto profesionalizarse, pero sí aprender a hacerla, para hacerla bien, porque si no pasa lo que dice Antonio, hay infodemia, hay un montón de cosas que no son ciertas, porque nomás creemos que es fácil hacerlo. Y afortunadamente yo ya tengo algunos, bueno, he sido testigo de que varios estudiantes, específicamente en Facultad de Biología, son muy buenos divulgadores de la ciencia, ¿no? Y se lo están tomando en serio y eso es una manera de ir pasando entre generaciones el conocimiento para las nuevas generaciones. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijeron, la pasión, que sea una cosa técnica también, que no sea, que sea por pasión, no por convicción. Y en ese sentido, pues sí, a mí me preocuparía que esa responsabilidad de hacer buena divulgación recayera en los investigadores, porque yo haría como tres cajitas. Los que tienen una habilidad nata para divulgar y tienen esa pasión y además tienen herramientas de comunicación que adquirieron de alguna manera, ¿no? Tal vez natamente también. Otra cajita de investigadores donde más o menos pueden, quieren, pero cómo nos han
que ahí estamos la mayoría, yo pienso, y los que por su personalidad son muy buenos investigadores, pero nada más es muy difícil, ¿no? Tener ese acercamiento, esa conexión, esa disponibilidad incluso, ¿no? Sin duda, yo creo que desde que nos estamos formando, saber que es una cosa importante es, y practicarla es indispensable. Eso sí está fuera de discusión, digamos, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo me imaginaría yo específicamente para la Universidad Veracruzana en 20 años? Yo me la imaginaría con un departamento de divulgación especial, una facultad, exacto, donde aprendan formas, que tenga formación científica el estudiantado, pero que además tengan estas herramientas de comunicación, pero que además ya son de otra generación, entonces van a tener mucho acceso a las herramientas más, a la tecnología, digamos, más facilidad para eso. Y me imagino también una persona especializada para hacer equipo con todos los investigadores en cada dependencia, que solo se dedique a contactar escuelas, a embellecer la entidad para que sirva para la divulgación. Esta personal académico dedicado especialmente a eso y a generar las redes entre la sociedad y los investigadores me parece fundamental, pero sobre todo me parece que le permitirían a la sociedad y a los diferentes sectores, pues también tener voz de qué quieren aprender, cómo quieren hacer, generar un conocimiento propio, apropiarse de su universidad, digamos, ¿no? Y en este sentido, también me imaginaría que todos los años, en una fecha específica, se hicieran eventos como el que hicimos en el 2024, el año pasado, de Puertas Abiertas, junto con el Instituto de Inteligencia Artificial, el Instituto de Investigaciones Biológicas, el Inbioteca también. Fue una experiencia muy buena como para poder conocer qué cosa quiere la sociedad que nos visite, es decir, esta universidad del estado de Veracruz, es de esta región, y si entran a ver qué cosas estamos haciendo, yo veía a los estudiantes de posgrado contentísimos porque venía su familia al laboratorio en donde se pasaba horas seguramente y no llegaba a comer o no llega en las noches a veces por estar ahí, que pudieran vivir, entender lo que su hijo o su hija estaba viviendo, ¿no? Estaba haciendo. Y todos orgullosos, los estudiantes, nosotros, los papás, los niños, había también mucha experiencia en ese sentido. Y no nada más que participaran cuatro institutos, sino imagínense que toda la universidad pudiera estar abierta, fuera un festival en donde pudiéramos accesar a lo que hay aquí, podríamos también tener comunicadores profesionales científicos eventualmente, ¿no? Gracias, gracias. Pues ahí nos quedamos. Gracias, es como muy padre imaginar, ¿no? Y pedir y tener ambición para estas cosas tan buenas. ¿Qué le faltaría? Bueno, ya más o menos lo dijo la doctora Yarini, pero ¿qué le faltaría a la universidad en este momento o qué creen que se podría sumar para la comunicación pública pensando en construcción de ciudadanía? O sea, no solo, ya lo dijeron, así el hecho de divulgar por cumplir, por hacer, ¿no? Sino en la formación de ciudadanía, de valores, de información, el ejercicio de los derechos, ¿no? ¿Qué le podríamos sumar en este momento a la veracruzana en este sentido? Bueno, yo considero que tener acceso a las redes sociales
es indispensable, ¿no? Tener un canal de YouTube, que seguramente lo tiene, pero muchas personas no lo conocemos, que cada entidad tenga el suyo, que haya también toda una comunicación de ida y vuelta con la sociedad, fomentar estos espacios que se generan. Y yo me imagino, por ejemplo, qué bonito sería que nosotros en las entidades, los estudiantes también que llegaran a su facultad, a su instituto, y esté una tabla periódica gigantesca en donde la puedan ver ni siquiera entrando a la facultad, que esté por afuera, ¿no? Es decir, incluir también la belleza, el arte, a esa comunicación, a lo mejor ya no tanto en diálogo, sino visual con la sociedad, podría ser muy, muy bonito para la universidad. ¿Me puedes repetir la pregunta? Es cierto. ¿Qué le hace falta a la universidad hoy? Presupuesto. Porque yo creo que habemos muchas personas en la universidad que hacen muy buen trabajo. Y me refiero al trabajo de comunicación de la ciencia. Hay muchas personas que están con la camiseta bien puesta. Hay ya dependencias dentro de la universidad que lo hacen. Y me parece que es muy poquito, como que son muy pequeñas. Yo propondría como ponerle la lupa a esos espacios para ver no las consecuencias, sino los alcances que tienen esas pequeñas dependencias, que si tuvieran más presupuesto y si tuvieran más atención, híjole, tendrían un nivel de alcance maravilloso que podría permear en otras áreas sustantivas y necesarias de la universidad. Entonces, yo creo que necesitamos como poner más atención a eso y fortalecernos, haciendo obviamente también trabajo en equipo para que la comunicación de la ciencia o la divulgación de la ciencia sea tarea de todos, de todas, desde el lugar en donde estemos. Sí es cierto que hay vocaciones, y sí es cierto que habemos personas que a lo mejor no somos tan buenas en ciertas cosas. Por ejemplo, alguien hace ratito decía, no, yo no soy buena divulgadora, soy buena en el radio. Bueno, pues ve a radio, ¿no? Es decir, reconocer nuestras propias vocaciones y fortalecer esos espacios. Y yo creo que entre todos sí podríamos mejorar la situación de la universidad y sobre todo darle opciones al estudiantado para profesionalizarse o para mejorar también su alcance a la sociedad. Finalmente, la universidad estamos al servicio de la sociedad y no nada más para resolver problemas prácticos socioeconómicos, sino también de acceso a la ciencia y pues que contagiar esas ganas de saber por saber, ¿no? Bueno, a ver, no sé, ¿qué le falta? Sí, creo, parte del presupuesto. Creo que este departamento no recuerdo exactamente el nombre, ¿cómo se llama? Comunicación de las... Ok, la Dirección de Comunicación de la Ciencia, desafortunadamente, se quedó chiquito. Necesitamos que haya más gente ahí. El trabajo que hacen es excelente, pero son muy pocos. Entonces, yo creo que ese departamento debe crecer y acercarse, sobre todo, a todas las partes de la UB para poder estar publicitando todo esto. Pero una cosa que platicaba yo hace algunos meses con los colegas es que si bien aplaudo que desaparecieran el Universo de su periódico en papel, porque es obsoleto, ya nadie lo lee, estamos haciendo publicación de Universo al interior nada más. Al exterior nadie sabe. Entonces, Universo le llega a los mismos que estamos en la universidad. Entonces, necesitamos hacer algún proceso para que esa información que estamos teniendo ahí salga de nuestra propia universidad. Muchas veces en la ciudad de Jalapa hay gente que no sabe el trabajo que se hace con las ballenas,
con los murciélagos, etcétera, y se hacen trabajos sumamente importantes y, como decía Ibiza, o también Yareni, ¿verdad? Es importante que todos nosotros tenemos capacidades diferentes para divulgar. Entonces, habrá alguien que una nota le salga muy bien y no una entrevista, alguien que sí vaya y haga una entrevista o alguien que haga una infografía, etcétera. Pero todos deberíamos estar participando en este tipo de cosas según nuestras capacidades y según nuestra pasión. Esa es, yo creo, la parte muy importante. Entonces, ¿qué hace falta? Sí, una buena inversión para esto, porque somos una universidad pública y tenemos que contribuir a que la sociedad cada vez sea más culta. La culturización de la ciencia va a ser sumamente importante para tener siempre una sociedad mejor. Bueno, yo les quiero platicar tres cosas muy puntuales. Lo primero, bueno, 4 si sumamos esta parte de mayores recursos para esta área. Pero lo primero es que tenemos que aprender a potenciar las cosas que ya tenemos. Tenemos que transformar las amenazas en oportunidades. Y les pongo un ejemplo muy puntual. Nosotros en la Facultad de Ciencias Biológicas, desde 2014, hacemos ciclos de seminarios institucionales, que son charlas dirigidos para estudiantes. Comenzamos primero haciéndolo presencial, con los profesores de la facultad, dándoles charlas a los estudiantes, pero después nos cayó la pandemia en el 2020 y lo que vimos como una amenaza, que era terminar los seminarios presenciales, lo volvimos una oportunidad porque ya nos volvimos híbridos. Y a partir de eso ha crecido mucho los seminarios. Hemos tenido de ponentes, la misma doctora Julieta Fierro estuvo con nosotros hace un par de años dándonos una charla, el doctor Lascano, el doctor Medellín, que es el Batman mexicano. El mismo rector, el semestre pasado, estuvo con nosotros dándonos una charla. Ahora tenemos apalabrado al doctor Centeno. Espero que no se le olvide la promesa que nos hizo cuando fue a la región del próximo semestre invitarlo. Entonces, eso, aprovechar los recursos que ya tenemos para no verlos como una amenaza, sino transformarlos en una oportunidad y potenciar el crecimiento. Esa es una. La otra, la capacitación. A final de cuentas, nosotros tenemos un perfil específico, no somos divulgadores, a lo mejor, como dicen, a alguien se le facilita más a otro, pero tenemos que aprender un poco de esas herramientas para hacer divulgación. Y la otra cosa que yo sí quisiera abonar, y hablo desde mi trinchera, y no quiero que suene reclamo guiño, guiño, es promover la descentralización. Se hacen eventos muy chidos de divulgación, hay un diplomado en comunicación de la ciencia que se ha dado no sé cuántas veces. ¿En dónde? Aquí en Jalapa. Entonces, las regiones, muchas veces estamos olvidados en ese tipo de cosas. Y está bien que pensemos en la universidad, pero la universidad no es solamente Jalapa. O sea, ese tipo de acciones, yo creo que tenemos que ser más incluyentes y promover, repito, capacitación, pero sobre todo descentralización. La UB tiene muy buenas estrategias. El diplomado en comunicación de la ciencia, créanme, si se da en la región, al menos en la nuestra, yo les puedo garantizar que se llena. Y se llena muy rápido, porque habemos muchas personas interesadas en esto, pero la logística se complica. Si ahora puede ser relativamente sencillo pedir permiso para venir un día, no me imagino cuando yo diga, voy a venir un diplomado en la facultad en periodo de clase o en periodo de exámenes. O sea, lidiar con esa parte administrativa sí puede ser complicado. Entonces, si no podemos venir nosotros, pues mover ese tipo de cosas a la región. Y no hablo solamente de Poza Rica, Tuxpan, hablo en general de las diferentes regiones que tiene la universidad. Entonces, yo creo que sí tenemos que ser más incluyentes con las regiones. Y la otra cosa que coincido con lo que acaban de comentar, tenemos que dar el salto. Tenemos que dar el salto de dejar de hacer eventos para nosotros, porque y empezar a hacerlo en espacios públicos. Que si la gente ve que un evento es una instancia UB, la gente piensa, es un evento académico. Y va a ser para estudiantes, para profesores, pero académico. Entonces tenemos que empezar a buscar esos foros en donde pueda ir la sociedad civil y ahí empezar a hacer eso. Como una vez dijo alguien, o sea, si no hables con la gente que ya está convencida. O sea, si yo me pongo a hablar en mi clase de cordados, de vertebrados, la importancia que tienen los murciélagos, a todos los voy a convencer porque todos están en ese mismo perfil.
Tenemos que salir hacia la sociedad en general, yendo a los lugares en donde están estos medios donde se encuentran, que no necesariamente son foros UV. Entonces, yo creo que sí tenemos que dar ese salto, así como universo, dejar que sea solamente con un medio de difusión interno, sino brincar hacia la sociedad en general. Y lo mismo con este tipo de eventos. Tenemos que dar el salto de brincar hacia la sociedad civil para que realmente podamos tener un mayor impacto. A ver, creo que ya se conectó el doctor Alejandro a la fita. Sí, aquí estoy. Hola, hola. Gracias, doctor. Nos vamos a regresar, digo, por cuestiones de tiempo, en dos preguntas para el doctor. ¿Qué están haciendo ustedes en la región, en su disciplina? Que nos platique un poco qué están haciendo en cuestiones de divulgación, qué proyectos tienen, qué públicos, qué experiencias nos puede contar. Sí, claro, por supuesto. De hecho, ahorita que estoy escuchando a los doctores, yo también me uno a sus opiniones. Estoy totalmente de acuerdo con lo de descentralizar la parte de Jalapa. ¿Por qué lo digo? Es que acá nosotros tenemos un taller de matemáticas, porque yo trabajo en el Centro de Investigación en Recursos Energéticos y Sustentables, el CIRE, y pues aquí a lo que yo me dedico es a matemáticas. Solo hago matemáticas y siempre ha sido como que muy complicado la tarea o la labor de hacer divulgación. Entonces, lo que se nos ocurrió fue unirnos un grupo de profesores. Me parece que somos 11 profesores que trabajamos tanto en el Centro de Investigaciones como en la Facultad de Ingeniería de aquí del campus Coatzacoalcos. Y lo que hicimos fue hacer un taller para primarias, solamente para el público de quinto y sexto de primaria. Lo que hicimos fue hacer juegos lúdicos, quisimos salirnos un poquito del molde y no tomar los que siempre se ven, ya sea en internet o en lugares así, y por eso mismo coincido con lo que estaba diciendo el doctor. En realidad, nosotros queríamos hacer algo diferente y llevarles la divulgación de la ciencia. Entonces, lo que hicimos fue un taller que así se llama, Taller de Matemáticas e Ingeniería, en donde lo llevamos con juegos lúdicos. Por ejemplo, hicimos unos aerogeneradores a escala así chiquititos, como de juguete, en donde pues se los damos a los niños, o sea, literalmente para que ellos puedan manipular el juguete y puedan ver cómo se produce energía eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Así como otros juguetitos que desarrollamos aquí mismo en el Centro de Investigaciones. Y efectivamente, ese es digamos, el proyecto insignia que tenemos nosotros, es un proyecto CIBU. Ya tenemos alrededor de 2 años impartiéndolo. Al principio nos unimos con el DIF Coatzacoalcos e íbamos a las primarias que tenían mayores problemas o rezago, y ya posteriormente sacamos convocatoria propia. Así en general es lo que hemos hecho acá en la región. Y pues bueno, eso es lo que hemos hecho de momento. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, la pregunta es, ¿alguna recomendación para las y los estudiantes? Así como ya súper práctico, ¿por dónde se pueden ir para comunicar los trabajos que hacen en los laboratorios y las aulas? Bueno, yo les daría 3 recomendaciones. La primera, sigan sus sueños. Hagan lo que les guste y van a ver que más tarde que temprano van a encontrar a alguien que les pague por hacer lo que les guste. A veces un poco más tarde, a veces un poco más temprano, pero de verdad, hagan lo que les guste, porque eso va a llegar al siguiente punto. Háganlo con gusto, háganlo con pasión, que realmente se demuestre que están haciendo lo que les gusta hacer. O sea, y eso va a detonar muchas cosas más. Incluso les cuento como anécdota, yo no tengo formación docente, yo soy biólogo, pero una de mis hermanas, nos llevamos 1 año, estudiamos a la par la carrera, ella sí tuvo una formación docente. Entonces, cuando yo entré a la facultad a trabajar, le pregunté, oye, dame tips para cómo dar clases. Y me dio uno solo. Y con eso me solventó muchas cosas. Me dijo, sé el profesor que te hubiera gustado tener. Es desde cómo dar una clase, cómo hacer un examen, eso. O sea, porque si extrapolas lo que piensas, digo, hay muchos casos, muchas excepciones. Si yo pienso que esto me puede funcionar a mí, a lo mejor le puede funcionar a más personas. Repito, con las excepciones,
Pero ese tipo de cosas para mí es básico. Hagan lo que les guste y les repito, tarde que temprano van a encontrar a alguien que les pague por hacer lo que les guste. Háganlo con pasión, con gusto. Y la última es, fortalezcan su perfil multidisciplinario. Los todólogos no existen, a final de cuentas uno no va a ser experto en todo, pero sí necesitas tener herramientas básicas para poder comunicarte con tus pares. Y para poder comunicarte con tus padres y para sacar ese conocimiento del aula hacia la sociedad. Aprendan un poco de alguna herramienta, porque no solamente se trata de dar un mensaje hablado, sino también muchas veces visual. Ahora, como bien comenta el doctor, hay muchas herramientas. Entonces, a lo mejor, bueno, conecta más la chaviza con la tecnología. Yo lo reconozco, yo todavía hago cosas en PowerPoint, incluso cosas de análisis de datos. Yo todavía soy muy básico, a pesar de los softwares. Hago todavía algunas cosas en Excel, porque así aprendí y ahora lo hago mucho más rápido incluso. Pero aprendan un poco para comunicarse con otras personas, sean multidisciplinarios. Entiendo igual que muchas personas se les facilitan más las cosas que a otras. Aprendan a identificar eso y potencien la expertise que puedan tener. Entonces, para mí, ese sería el mensaje que les darían. Visualícense ustedes cómo quieren verse dentro de unos años, haciendo qué, y fortalezcan esa parte, busquen algunas habilidades que puedan tener. Y muchas veces, incluso como les digo a los alumnos, muchas veces no es saber, sino es conocer al que sabe. Entonces, si a lo mejor tú no eres muy bueno en la parte tecnológica, busca a alguien que sí lo sea y haz equipo. Se trabaja mejor en simbiosis que en competencia. Entonces, se trabaja mejor en colaboración que compitiendo. No teman compartir lo que saben, no teman preguntar, no teman pedir apoyo. Trabajen en esta parte colaborativa. Y porque al final de cuentas todos jalamos hacia un mismo lado. Entonces, y lo que nos puede impactar a uno puede impactar al equipo. Entonces, para mí ese sería el mensaje que les daría, porque pues sí, a final de cuentas, como dice la doctora Ibiza, yo también en unos 20 años espero haberme jubilado, pero ustedes son los que se van a quedar con estos lugares. Entonces, échenle ganas, jóvenes, preocúpense por su formación, inviertan, no lo vean como un gasto de tiempo venir a sentarse a ver una charla. Igual, como siempre le digo a los alumnos, ve a ver un seminario, porque hay dos sopas. O aprendes cómo hacer las cosas, tomando buenas ideas, o aprendes a cómo no hacer las cosas tomando malas ideas. Pero a final de cuentas, en los dos casos aprendes. Entonces, no lo vean como un gasto de tiempo, véanlo como una inversión y van a ver cómo a mediano o largo plazo les va a dar resultado, más tarde que temprano. Bueno, estrategias. Particularmente yo con mis estudiantes los obligo. Los obligo porque con mis estudiantes cercanos, es decir, todos aquellos que hacen prácticas profesionales, tesis, servicio social, etcétera, que ya están conmigo, tienen la obligación de comunicar lo que están haciendo y a diferentes niveles. Hemos logrado un grupo bastante fuerte. La verdad es que cuando salgo con un montón de chavos que siempre me acompañan y cualquiera de ellos es capaz de dar la misma charla que yo porque se van acostumbrando, van adquiriendo experiencia y eso. Pero también, por ejemplo, yo doy clases en los primeros semestres de física y yo siempre les digo, parte de la obligación de todo científico es poder culturizar a nuestro entorno en diferentes niveles. Entonces, algunos podremos hacerlo como divulgadores, algunos los harán simplemente con su familia, pero es una obligación de todo científico poder culturizar y divulgarizar, digamos, la ciencia. Entonces, ¿cómo se logra? ¿Cuál es la estrategia? Practicando. Practicando, comenzando a ver la primera vez, no te habrán entendido, tendrás que bajar tu nivel, subir tu nivel, tendrás que adaptar a cada uno de los escenarios este tipo de diálogos. ¿Y cómo se hace? Experiencia, yo diría. No tengan miedo a hacer lo que quieran hacer. Muchas veces nosotros somos nuestros mismos detractores y jueces. El síndrome del impostor cada vez está más presente
aprendamos a reconocerlo y a luchar contra él, porque todos somos capaces, todos tenemos aptitudes y todos sabemos hacer las cosas y podemos hacer las cosas. Entonces, no tengan miedo de equivocarse, porque eso siempre es como lo que uno le da susto, ¿no? Es natural, somos humanos, todos cometemos errores y también ser sensato y honesto, decir, cometí un error, ay, perdón, esta X al cuadrado no iba, es la Y, a borrarte el pizarrón, ¿no? Es normal. Y también yo, además de lo que han comentado mis compañeros, distinguir entre ser profesional y ser profesionista. No es lo mismo ser profesionista que ser profesional. Y eso implica que le pongan muchas ganas y mucha conciencia a lo que hacen, si lo quieren hacer bonito y si quieren dejar una semilla en las demás personas, en quien quieran. A veces cuando estoy en las clases me angustio mucho porque digo, es que no me ponen atención o no aprenden o no sé, ¿no? Y luego colegas me dicen, con uno que se lleve el mensaje, con eso, y, ay, es que y sufro, pero eso, no hagan las cosas con ese amor y con esa pasión de dejar una semillita al menos sembrada en alguna persona que ustedes quieran. Muchas gracias. Gracias. Pues yo les diría tres cosas en este sentido pues de todas las cosas que hacen, de eventos de divulgación, sería vivirlos, pedirlos y generar su propio estilo. Es decir, tengan la confianza de lo que ustedes vayan recolectando, de lo que les gusta o no les gusta, va a ser su propio estilo y seguramente va a ser muy bueno. Gracias, gracias. Bueno, doctor Alejandro. Hola, ¿qué tal? Me uno a las recomendaciones que hacen aquí los doctores. Efectivamente, hay que hacer con mucha pasión cada una de las cosas que nos gustan. Y dentro de las estrategias que yo sigo, yo tengo varios chicos en mi laboratorio y casi siempre a todos les comento, siempre les comento una cita de Richard Feynman que dice que si no eres capaz de explicárselo a un niño de 6 años, entonces no le entiendes. Eso lo ocupo mucho para mis muchachos porque dentro de del quehacer diario en el laboratorio de simulación, siempre les comento lo mismo. Es importante que sepas darte a entender, que las personas te entiendan y sobre todo muéstrales tu pasión. En realidad, muchos de los chicos que tengo en este laboratorio son chicos muy, pero muy apasionados, pero a veces esa parte de poder divulgar o comunicar lo que piensan o sienten con los temas que trabajan es bien complicado. Entonces hacemos mucho este trabajo con ellos. También dijera el doctor, los obligo luego a ir conmigo a los talleres de divulgación precisamente para que vayan aprendiendo cómo se hace, qué herramientas tenemos, cómo se comporta el público, porque no es lo mismo que lo que uno planea en el salón con lo que uno ve ya estando allí, ¿no? En nuestro caso nos han pasado muchas anécdotas muy bonitas, otras no tan bonitas, donde los niños a veces se acoplan, les gusta, se entusiasman, pero a veces no tanto. A veces se aburren, se hartan. Y entonces esta dinámica es muy enriquecedora y pues mi estrategia principal es esa. Primero a mis muchachos me los llevo. Segundo, tienen que aprender a expresarse y a expresar y a explicar lo que saben. Y pues efectivamente yo también a mí me encantaría que este tipo de eventos de divulgación se hicieran un poquito más grandes y sobre todo que se extendieran hacia las regiones. Gracias. Bueno, yo quisiera resaltar también el punto en donde si ustedes nos acompañan a hacer eventos de divulgación, sí aprenden, pero nosotros aprendemos muchísimo también de ustedes. Y siéntanse en confianza de decir, no, doctor, a ver, así no, vamos a hacerlo mejor así, no, esto va a estar muy aburrido. Es decir, toda esta aprendizaje que nosotros también tenemos de ustedes es importantísimo para poder tener una buena
experiencia en la divulgación. Sí, bueno, este evento estuvo pensado principalmente para los estudiantes de posgrado. O sea, está pensado para ustedes, para que vayan teniendo herramientas, experiencias de los otros, ¿no? Se aprende a través de los otros, quien ya lo ha hecho. Entonces, el evento está pensado sobre todo para ustedes. Y espero que lo aprovechen. Aprovechen la experiencia, acérquense pues con ellos o con sus profesores y profesoras que ya han hecho cuestiones de divulgación. Voy a leer los comentarios que están en el chat, porque luego no, como están en el chat, luego no les hacemos mucho caso, pero dice Alberto González, saludos a Toño Marín, no sé si se acordará de mí, pero me dio clases de física en la prepa. Y a mi colega Juan Pech, un gusto saber de todos los expositores, saludos. Concuerdo con la doctora, dice Uriel Orozco, no sé cuál. Un servidor inició hace 12 años en la divulgación científica con el grupo LUMO de la Facultad de QFB de la UB. En ese momento éramos vistos como bichos raros, yo creo que tiene que ver contigo, Ibiza. Era frecuente escuchar comentarios de otros investigadores como dejen de jugar y pónganse a trabajar. Es innegable que lo principal es la pasión. Todos los que hacemos divulgación de manera activa, previo a que el SNI lo exigiera, lo comprendemos de forma genuina. Sin embargo, también es cierto que la divulgación requiere metodología para que realmente tenga impacto, ya que existe mucha divulgación que no logra generar un efecto significativo. Saludos. Dice Alberto González, sería excelente que se generaran más espacios para hacer divulgación, revistas de distintas disciplinas. Yo he disfrutado mucho Teriaxamana. Eso, perdón. Ya, gracias. De mamíferos, una revista de mamíferos donde tenemos una herpetofauna de aves, por poner un ejemplo. Dice Desiree Valdivia, concuerdo, a pesar de que existen iniciativas convertidas en eventos anuales organizados por investigadores como el Congreso Tequio del doctor Darío Fabián del IESES, considero que hacen falta muchos espacios abiertos al público no experto e involucrarlos en la ciencia, interesarlos. Replicar estas prácticas de divulgación con práctica es posible replicarse desde las trincheras de cada uno para transformar la divulgación. Por ahí dicen que la palabra ilustra, pero el ejemplo arrastra y mostrarse ante la sociedad involucrarla más que solo comunicarse con investigadores es importante. Dice Rosa María González, excelente evento, felicidades a la maestra Roxana. Así dice. Dice, y a los compañeros por la organización. Aquí están dos de las personas que me apoyaron. Aquí está Jessica, que hizo el cartel, el que ustedes vieron circular, es ella. Y Gaby, que bueno, siempre ha estado aquí con nosotros, apoyándonos en toda la organización. De acuerdo con el maestro Pech, nosotros también quisiéramos que se hiciera diplomado en las regiones y muchas otras iniciativas de información y capacitación. No es falta de voluntad, sino complicaciones logísticas, laborales y de presupuesto, además de que se requiere un gran compromiso de quienes participan, pues son 10 horas a la semana, viernes y sábado, durante 30 sesiones. Espero haya mejores condiciones para lograrlo, porque es una demanda legítima de las regiones que urge atender. Aquí también quiero señalar que aquí está la doctora Socorro, de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, que tienen proyectos, tienen la revista La Ciencia, acérquense también con ellos, ellos pueden apoyar. De repente, yo tengo la experiencia que justo me acerqué con ellos y ellos fueron los que impulsaron un evento o un ejercicio que hacemos que se llama Recreo, que es acercarnos con grupos vulnerables, pero fue gracias a la DSC que se abrió esa opción. Y dice alguien, excelente evento y espacio de reflexión, felicidades. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario aquí en la sala para los ponentes, o alguna experiencia o algún reclamo. A ver, José Manuel, reclamo sí, a ver. Muchas felicidades, me gustó todas las participaciones en general, concuerdo con todo lo que dice. La tendencia ahorita un poquito es, tomando en cuenta que la divulgación de la ciencia es una parte de la educación, que también se evalúen los productos de divulgación, porque si no estamos trabajando o están trabajando al aire. A mí me parece que estoy haciendo las cosas bien, pero verdaderamente las estoy haciendo bien, no lo sabemos.
Justamente la evaluación sirve para mejorar, corregir, etcétera, al extremo que muchos expertos en educación dicen que sin evaluación no hay educación. Entonces, lo mismo podríamos aplicar para la educación, siendo una parte de la educación. ¿Han evaluado algún proyecto? ¿Piensan hacerlo? ¿No lo consideran? Porque si no, no estamos dentro de la academia. La educación también tendrá que estar dentro de la academia, me parece, y querer escucharlo sobre la evaluación. ¿Qué han hecho? Si no lo han hecho, ¿lo piensan hacer o nunca lo han pensado? Cualquier cosa, bienvenido, ¿no? Sí, ¿alguien quiere contestar? Pues yo tuve un maravilloso examen con los pescadores privados, ¿no? Yo creo que hay maneras formales e informales de evaluar. Deberían ser más formales y más explícitas. Por ejemplo, cuestionarios de entrada y cuestionarios de salida para comparar si el aprendizaje, si se logró el objetivo del aprendizaje o de la enseñanza-aprendizaje. Y yo creo que afortunadamente tenemos muchas oportunidades dentro de la universidad y también en otros lados que ya hay muchos cursos. Yo lo veo en el internet, como hay cursos de cosas, tomen todo lo que puedan sobre estrategias didácticas y de enseñanza-aprendizaje. Y muchas de esos cursos enseñan a evaluar. Entonces, yo creo que yo lo que he hecho son eso, cuestionarios de entrada y de salida, sobre todo entrevistas y cuando terminamos los talleres, cuando se acerca la gente a seguir platicando, que expresan sus emociones y sus sentimientos, ahí es donde también yo evalúo. Pero yo tuve un excelente examen y lo pude corregir, ¿no? Afortunadamente. Bueno, más que evaluación, nosotros en la dependencia, pues en la entidad tenemos como reuniones a veces de autocrítica, ¿no? De decir, bueno, es que somos muy malos pero para la divulgación, pero hay que hacerlo. Y impulsar estos eventos de puertas abiertas, pues son como pininos para poder quitarnos lo que somos malos, pues, pero de intentar hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí, los evaluadores son quienes disfrutan y están ahí tomándolos y no tenemos también dentro de nuestra autocrítica, hemos visto que no tenemos estas herramientas como de evaluar la intervención, por ejemplo, qué era lo que se pensaba antes, qué era lo que se pensaba después, etcétera. Todo eso falta muchísimo. Gracias. Bueno, nosotros lo que hacemos con los seminarios es evaluamos a partir de la opinión de los asistentes y lo hacemos como multipropósito y lo que ofrecemos como gancho es una constancia. O sea, terminando el seminario, les ponemos una encuesta en un QR para que registren su participación, que es una forma de generar estadística también para medir la asistencia, y ahí les hacemos preguntas de qué les pareció el tema, el ponente, la logística, y también qué temas quisieran ver para futuro, tanto en temas en particular como ponentes en particular. Pero lamentablemente, y lo hemos visto, estudiantes no voy a dejar de mentir, si no son obligados, difícilmente asisten, o si no tienen un beneficio. Entonces, por eso nosotros ofrecemos como gancho eso. ¿Quieres la constancia? Contéstanos el QR, y en el QR te van otras preguntas que nos sirven para ver cuál fue la satisfacción con respecto a los eventos. No sé si el doctor Alejandro tiene alguna observación sobre las evaluaciones o cómo se evalúan los proyectos. Sí, efectivamente, nosotros acá lo que hemos hecho, como vamos cada 6 meses, sacamos la convocatoria, cuando tenemos la suerte de que nos vuelven a solicitar la misma primaria, bueno, ahí es donde tenemos un poquito de retroalimentación, ya sea con los alumnos que estaban en quinto, pasan a sexto, y hemos tenido algunas encuestas al respecto, pero han sido totalmente subjetivas, como bien mencionan los doctores. A veces es bien preguntar, ¿te gustaron los temas? ¿Cómo te sentiste? ¿Te agradó el ambiente? ¿Lo volverías a tomar? Pero efectivamente, en nuestro caso nos hace falta algo más objetivo, más directo para medir cuánto se les queda a nuestros clientecitos, a nuestros niños.
Pero en general, sí hemos estado levantando encuestas al respecto para ver cómo se sienten al respecto. Ya sea, tenemos dos encuestas, una que se les hace a los niños y otra que se les hace a los profesores. De esa manera nosotros recibimos un poquito de retroalimentación de parte de las escuelas primarias y posteriormente tenemos una junta entre profesores donde también nosotros juzgamos lo que vimos durante el evento. Como tiene una duración entre 1 y 2 horas cada taller que impartimos a los niños, pues también a veces preguntamos entre nosotros cómo los viste, se veían animados, se aburrieron, no les gustó. Y esa es nuestra, digamos, nuestra forma de retroalimentarnos entre nosotros más las encuestas. Esa es la manera en que nosotros hemos ido evaluando nuestro taller. Muchas gracias, doctor Alejandro. No sé si hay otra pregunta, otro comentario, porque ya viene el gran momento. Bueno, perdón. Relacionada con si tienen algún proceso medianamente estandarizado para la obtención de dólares, para su divulgación, qué estrategias, además de la... Digo, hay convocatorias, pero muchas veces el recurso tiene de maneras no reguladas, digamos, por fundaciones, por otros medios. No sé cuál es su experiencia de esto, que nos podrían comentar o alguna recomendación para la gestión de recursos. Aprovechando que tengo el micrófono. Bueno, nosotros indirectamente trabajamos con Fundación Juan Pech, pero como les decía, esos son recursos limitados. Entonces, bueno, pero lo que hacemos es tratar de buscar sinergia con entidades. Y lo que hemos hecho, por ejemplo, hay dos casos en concreto, una asociación civil que hace cuestiones de divulgación en general, hace incluso consultoría. Nosotros apoyamos labores de divulgación. Ellos en particular trabajan cuestiones por la zona marino-costeras y son los que organizan algo muy puntual, el Festival de las Aves Migratorias. Por ejemplo, esa es una. Y luego también trabajamos con otra asociación que es un área destinada a la conservación. Para darles el dato completo, es Amacilio. Y ahí con ellos lo que hacemos es esta parte de colaboración. Ellos nos brindan un espacio en donde podemos hacer tesis, prácticas, salidas a campo, extramuros, y nosotros lo que tratamos de hacer es generarle algunas actividades de divulgación para el público, en donde lo que se genera de ingresos va para ellos. Entonces, lo que hacemos nosotros es, no tenemos recursos directamente nosotros, pero tenemos un lugar seguro por las condiciones actuales y trabajando con murciélagos, que es de noche, la seguridad es de las primeras cosas que tenemos que fijarnos. Es un lugar seguro y es un lugar donde podemos, pues, hacer lo que propiamente es nuestra labor primaria, que es la formación de recursos humanos. Bueno, yo he identificado dos maneras. La primera, buscar. Y bueno, en esta, afortunadamente, cada vez hay más convocatorias específicas para divulgación de la ciencia. Por ejemplo, la que acaba de pasar del CECITI, ¿no? Que es justamente para comunicación de la ciencia. Eso está maravilloso porque yo creo que todos ahí nos metimos, ¿no? Y esa es una estrategia, como buscar convocatorias específicas o fundaciones o sociedades de la especie con la que trabajas para ese capítulo, ¿no? Por ejemplo, lo que a mí me benefició en el taller de las tortugas es una asociación, bueno, un consorcio que se llama SWOT, que trabaja con tortugas marinas en todo el mundo y que dan pequeños bequitas de $1,000, $2,500 para hacer el evento. Entonces ya tú te ajustas, ¿no? Con lo que te den. Y la otra es que dentro del proyecto de investigación que tienes, que ese puede ser otro tipo de financiadoras, agregas un apartado. O sea, tienes trabajo de campo, viáticos, equipamiento, reactivos, divulgación de la ciencia, y ahí lo etiquetas. Entonces, esa es una estrategia que puedes tener para tener ese dinero para posterior. Bueno, y en este sentido también
pues, aunque falta mucho, pero reconozco también que la Universidad Veracruzana sí está interesada en la divulgación y en este sentido, bueno, nosotros hemos recibido financiamiento por parte de cátedras de excelencia y esa podría ser también una estrategia, que se acerquen a las diversas cátedras de excelencia que existen y propongan, sean proactivos en solicitar ciertos apoyos para ciertos eventos y estoy segura que es una buena estrategia también. Bueno, sí, a ver. De mi parte, creo que hay que dividir esto prácticamente, yo diría, en dos secciones, porque no todos podemos dedicarnos solo a divulgación de la ciencia. Hay gente excelente, Julieta Fierro fue una persona excelente en parte de comunicación de la ciencia, pero muchos de nosotros nos dedicamos también a la parte de investigación. Entonces, hay dos maneras, o sea, la gente que sí se va a dedicar exclusivamente a eso, hay que buscar los recursos, hay que buscar los proyectos, porque eso nos late, eso nos apasiona y vamos a hacerlo. Pero hay gente, yo te diría, como yo, que está haciendo investigación. Y yo digo, es obligación de nosotros hacer divulgación de la ciencia. ¿Cómo conseguimos los recursos? Pues gracias al Departamento de Comunicación de la Ciencia. Muchas veces los municipios nos invitan o las escuelas nos invitan a eso. Obviamente hay una fundación, en este caso Toño Marín, que aporta mucho también. Entonces, muchas veces nosotros aportamos recursos, por lo menos para el viaje. La Universidad Veracruzana, pues bueno, nos permite sacar los robots y llevarlos. Los hemos llevado también a algunas telesecundarias, me acuerdo. También estabas aquella vez, ya hace algún tiempo. Y entonces, depende qué tipo de divulgación quieras hacer. Y ahí, pues bueno, también iría yo, no quería yo decirlo, pero ya tengo que llegar a ello. Estoy en contra de la evaluación. Manuel, disculpa. ¿Por qué? Porque es burocratizar la divulgación. Entonces, por un lado, si yo me voy a dedicar a la divulgación y soy divulgador, entonces sí soy educador. Pero si yo soy investigador y como parte de mis actividades hago divulgación, yo no quiero estar haciendo burocratización de esto y estar viendo y evaluando. Obviamente, si mi divulgación funciona, me estarán llamando. Si no, es la misma gente es la que va a estar evaluando. Pero burocratizar para los investigadores que ya hacemos investigación y que tenemos una carga de papeles increíble, todavía a los que hacemos divulgación que nos tengan que evaluar esta parte, estoy en completo desacuerdo. Si yo obtuve un proyecto y obtuve recursos para hacer divulgación, por supuesto que estoy sometido a una evaluación. Pero si no, no. Muchos de nosotros lo hacemos porque nos gusta, nos apasiona y simplemente queremos ir y no estamos esperando. Sí, efectivamente, fines estadísticos nos interesan, pero de ahí no queremos ni el puntito ni nada. Lo hacemos precisamente porque nos gusta y porque debería ser obligación de todos nosotros. Pues muchas gracias. Este fue el coloquio de las experiencias de diferentes disciplinas, de diferentes regiones, ¿no? Quisiéramos que fuera, que se repitiera más veces, porque a mí me gustó ahorita la mesa, en lo personal. Después vendrá la parte estadística, les vamos a aplicar un cuestionario a la salida. No, no es cierto. Ajá. No, porque creo que se habla mucho desde lo emocional y lo personal, ¿no? Entonces, abrir estos espacios donde sí la investigación, donde sí como cuestiones que se deben de hacer, pero además hacerlos desde lo personal y mostrarlo a los demás es muy interesante, muy apasionante, muy productivo. Me agradezco muchísimo y me están haciendo pasar vergüenzas porque todos los videos los comparé con mis presentaciones de mis charlas y esto ya me dio pena, la verdad. Voy a tener que aprender con estas cosas. Muchas gracias. Sorprendidísimo, en verdad, por la calidad de los productos que nos entregaron. No sé que también veían las caras de los compañeros. No teníamos idea de esta calidad que ya tenemos para hacer este tipo de productos. En verdad nos dio mucho gusto. Y bueno, este va a ser el primero seguramente de muchos de estos eventos que realicemos. Es muy importante que divulguemos. Es muy importante que le digamos a la sociedad veracruzana lo que estamos haciendo, de las cosas maravillosas
y de los productos que estamos generando para el beneficio social. Entonces consideran conmigo de que esto es el principio de mucho de lo que tenemos que hacer y es lo que tenemos que trabajar. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes por estar aquí. Me disculpo, varias cosas ahí se me atravesaron, pero llegué justo al cierre y me da mucho gusto. Agradezco a los panelistas que nos hicieron ahí en favor de compartirnos sus experiencias. Todos tenemos nuestras fundaciones, hemos ahí participado en eso. Y lo hacemos con mucho gusto, sobre todo en la parte de la formación de recursos. Es muy grato ver cuando llega un chico de licenciatura y todo lo que trae y todas las limitaciones, pero cuando ya uno lo ve salir como postdoctorado, ya te habla de tú y todo, ya no hay respeto. Entonces, nos da mucho gusto. Entonces, no me queda más que agradecerles nuevamente y comentarles de que este es el primero, esperemos, de varios de estos eventos, ¿no? Y entonces ahí estén atentos a la página de la página de GI o en YouTube los vamos a... Circulando los videos, sí. Muchísimas gracias, gracias a Roxana también por hecho toda la organización, Roxana, el equipo de trabajo, en verdad, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias y muy buenas tardes y nos vemos para el próximo evento de divulgación. Gracias.